Estuve trabajando en un rancho junto a mi padre hace ya muchos años atrás. Nos rentábamos para ir a trabajar a los ranchos de la sierra, pero jamás imaginé el terror que viviríamos. Todas las experiencias extrañas que rodeaban a la esposa de nuestro patrón. Hola comunidad del último huésped, me llamo Isauro. Hoy tengo casi 85 años y ya estoy grande. Pero todavía recuerdo muy bien cuando era joven y acompañaba a mi padre a trabajar en los ranchos de la sierra. Vengo de una familia muy pobre. No había lujos ni comodidades. Apenas teníamos para comer y vestirnos. Vivíamos en una comunidad donde no había luz. Las mujeres se quedaban en casa y los hombres salían lejos a buscar dinero. Esa era nuestra vida y para mí era normal porque no conocía otra. Desde que era niño veía a mi padre salir a trabajar. A veces se iba por una semana y en otras ocasiones tardaba hasta 2 o 3 meses en regresar. Todo dependía del dinero y del trabajo que hubiera. En algunos ranchos los patrones daban un adelanto de dinero, y eso servía para que mi madre no quedara tan desprotegida. Gracias a eso podíamos comprar un poco de maíz o algo de frijol. Era lo que nos ayudaba a sobrevivir en los días más difíciles. Cuando tuve la edad suficiente también empecé a acompañar a mi padre. Yo era el único hijo varón y sentía que era mi deber apoyarlo. Nos íbamos juntos y caminábamos por horas hasta llegar a los ranchos, aunque a veces venían por nosotros en camionetas. En ocasiones teníamos que quedarnos a dormir en casas improvisadas, hechas de madera o en jacales viejos. Otras veces nos daban un cuarto con techo de lámina y piso de tierra. No importaba el lugar mientras hubiera donde descansar después de la jornada. El trabajo variaba mucho. A veces nos tocaba hacer de albañiles levantando bardas o corrales. En otras ocasiones cuidábamos cosechas o andábamos detrás del ganado para que no se metiera en terrenos ajenos. También había veces en que nos tocaba cortar leña o limpiar potreros. Todo dependía del patrón y de lo que necesitara. Había quienes nos trataban bien y hasta nos daban de comer en su mesa. Pero también existían los que apenas sí querían pagarnos y nos daban comida vieja. Yo disfrutaba cuando nos tocaba ir a pueblos más grandes. Había más movimiento y más gente. Uno veía cosas que en la comunidad no existían. Me llamaba la atención ver tiendas con luz y ver a los que andaban en bicicleta o en carros. Eran cosas que en mi casa se sentían lejanas. Pero también había veces que terminábamos en ranchos muy apartados donde apenas sí había familias. Eran lugares silenciosos rodeados de cerros y caminos de tierra. Ahí la vida se sentía más dura. De todas formas, yo valoraba mucho esos días porque significaban estar con mi padre. Aprendí a trabajar con él y a conocer la sierra. Aprendí a soportar el cansancio, el sol fuerte y el frío de la madrugada. Era una vida sencilla y al mismo tiempo pesada, pero era lo que teníamos. Siempre esperaba con ansias regresar a la comunidad. Ahí me esperaban mi madre y mis hermanas. Me gustaba mucho llegar a casa y sentir el olor del nixtamal que mi madre ponía a cocer desde temprano. Mis hermanas corrían a verme porque yo siempre trataba de llevarles algo, aunque fuera pequeño. A veces era un pan, otras una fruta o un dulce que compraba en el camino. Eso me hacía sentir feliz porque sabía que lo valoraban mucho. Había algo más que me motivaba a regresar. Una muchacha con la que me gustaba salir a caminar por las tardes. No teníamos nada serio porque éramos muy jóvenes, pero me gustaba platicar con ella y verla reír. Íbamos por los caminos de tierra y nos sentábamos a ver pasar la gente. Era algo sencillo, pero para mí era especial. En ese tiempo no se necesitaba más para sentirse contento. Recuerdo que mi vida era muy simple. No conocía otra forma de vivir y no me hacía falta. Para mí lo normal era trabajar en los ranchos, caminar horas entre cerros y regresar con las manos cansadas. Lo normal era comer frijoles con tortillas recién hechas y dormir en un petate. Con el paso del tiempo fui entendiendo que esas experiencias marcaron mi vida. Me enseñaron a valorar lo poco que teníamos y a entender que uno debe salir adelante aunque las cosas sean difíciles. Ahora que soy viejo lo recuerdo con cariño, aunque también con cierta nostalgia porque sé que esa vida ya no existe.
Todo cambió cuando nos tocó ir a trabajar a un rancho que quedaba en la sierra, como a unas 4 horas del pueblo más cercano que yo conocía. Fue la primera vez que sentí que salimos de verdad lejos de mi casa. El trayecto no fue tan cansado porque el hombre que nos contrató vino por nosotros en una camioneta. Era un hombre blanco y alto. Tenía un carácter muy agradable y nos trató bien desde el inicio. Ese día en la camioneta íbamos alrededor de 10 hombres. Yo era el menor de todos. Nunca había estado en un viaje así con tantos trabajadores juntos. Para mí era algo nuevo. Todos iban platicando, contando de dónde venían y lo que hacían en sus comunidades. Había gente de varios pueblos. Algunos hablaban fuerte y reían, otros iban callados. Yo escuchaba y de vez en cuando decía algo. Cuando llegamos al rancho, lo primero que noté era el tamaño del lugar. Era mucho más grande que los ranchos a los que había ido antes. Tenían bastantes cabezas de ganado y se alcanzaba a ver gente trabajando en los corrales. También vimos a 2 mujeres que parecían estar limpiando la casa grande. No eran muchas personas. El lugar daba la impresión de ser amplio pero tranquilo. Nosotros dormíamos en una cabaña que estaba unos cuantos minutos caminando de la casona. Una era para los hombres, que era más grande, y la otra para las mujeres. En ese tiempo solo vivían ahí las 2 que ayudaban en la casa. Los dueños del rancho no tenían hijos. Solo estaba el patrón, que se llamaba Alejandro, y su esposa Muriel. Recuerdo bien al patrón. Era un hombre serio pero amable. Tenía una forma de hablar clara y respetuosa. Nos trataba bien y no era de esos que buscaban aprovecharse. Su esposa Muriel no parecía tener más de 30 años. Tenía el cabello oscuro, largo y bonito. Su piel era blanca y siempre sonreía de manera agradable. A mí me pareció una mujer muy bonita. La comida nos la llevaban las 2 muchachas hasta unas mesas de plástico que estaban afuera de la cabaña. Ahí nos reuníamos todos para comer. El ambiente era tranquilo y la mayoría de los hombres se llevaban bien entre ellos. No recuerdo que hubiera pleitos ni malas palabras, al menos no al comienzo. Más bien se sentía como una convivencia de campo. Gente sencilla que iba a trabajar y a ganarse la vida. Yo me sentía tranquilo con mi padre a mi lado. Las tareas que hacíamos eran variadas. Algunos días tocaba ayudar en las cosechas, otros en los corrales con los animales. También había trabajos de construcción porque el patrón quería ampliar el rancho con más cuartos y bodegas. Yo, al ser el menor, hacía un poco de todo. A veces ayudaba a mi padre. En ocasiones me unía con otros hombres que necesitaban manos extras. Todos me trataban con respeto y me daban consejos. Era como si me vieran como un aprendiz. La idea era quedarnos 2 meses. Eso me lo había dicho mi padre desde el inicio. Yo no me sentía incómodo porque el lugar era diferente a los otros. Había más organización. Se trabajaba duro, pero no se sentía pesado. Además, el patrón y su esposa nos saludaban seguido, y eso hacía que uno se sintiera tomado en cuenta. Poco a poco fui aprendiendo más de las labores del lugar. Un día podía estar sembrando, otro día cuidando becerros recién nacidos. También me tocaba ayudar a levantar paredes con ladrillos o cargar tablas para los techos. Me gustaba esa variedad. Sentía que el tiempo se me iba rápido y que estaba con buena gente. El rancho estaba rodeado de cerros y el camino para llegar era de pura terracería. En la noche se escuchaban grillos y de vez en cuando el mugido del ganado. Las cabañas eran sencillas pero cómodas para lo que necesitábamos. Cada quien tenía su espacio, aunque durmiéramos en catres juntos. Mi padre parecía contento también. Decía que era un buen trabajo, que valía la pena aguantar los 2 meses lejos de la familia. Pero poco a poco la situación comenzó a volverse oscura. Las cosas empezaron a complicarse cuando uno de mis compañeros de cabaña comenzó a portarse extraño. No era de los más grandes del grupo. Tendría unos 25 años. Lo recuerdo porque al inicio fue de los más fuertes. En las primeras 2 semanas parecía que nada lo cansaba. Siempre estaba de buen humor y con entusiasmo para cualquier tarea. Pero de un día para otro cambió. Lo primero que pasó fue que se empezó a quejar de un dolor en el cuello. Todos pensamos que se había torcido al cargar costales o al andar en el campo.
Al otro día decía que ahora le dolía la espalda. Ya no trabajaba con la misma energía. Se notaba que le costaba seguir el ritmo. Para cuando terminó la semana hasta le costaba levantarse de la cama. Tenía calentura y se veía pálido. El patrón se dio cuenta y se acercó a hablar con él. Le dijo que su esposa tenía conocimientos de curandera, porque su madre, que en paz descanse, lo había sido. Nos explicó que ella podía ayudarlo con remedios. A los pocos días vimos que la señora Muriel, la esposa del patrón, ella se encargaba de atenderlo. El muchacho decía que ella le daba algo espeso y oscuro para tomar. Según ella, era una mezcla de plantas. Además de eso, le hacía limpias con ramas y le rezaba en voz baja mientras le daba pequeños masajes en la espalda y en el cuello. Para nosotros no era raro. En nuestras casas también usaban remedios con plantas. Mi madre nos hacía tés para el dolor y también nos rezaba cuando nos enfermábamos, así que no nos sorprendía. El hombre decía que se sentía mejor después de las limpias. Aseguraba que el dolor bajaba y que podía descansar un poco más. Cuando comíamos juntos, los demás trabajadores aprovechaban para hacerle bromas. Le decían que se estaba enamorando de la patrona y que lo iban a correr por eso. Él siempre lo negaba sonriendo. Solo bajaba la cabeza y decía que no era así. Nunca se molestó por las bromas. Al contrario, parecía que le divertían. Durante algunos días dio la impresión de que estaba mejorando. Se veía más tranquilo. Recuperó el color en la cara y comía con más ganas. Incluso parecía que dormía mejor porque ya no se quejaba tanto por las noches. Todos pensamos que estaba saliendo adelante. Pero esa calma no duró mucho. De repente volvió a enfermarse. Esta vez fue peor. La fiebre no lo dejaba dormir. Se movía en la cama como si algo lo persiguiera. No decía qué veía, pero parecía tener visiones. A veces gritaba y parecía que estaba luchando contra alguien o contra algo. Era inquietante verlo. Tenía los ojos muy abiertos y sudaba sin parar. En varias ocasiones lo tuvimos que sacar de la cabaña porque despertaba a todos. Lo sentábamos afuera para que le diera aire fresco mientras algunos lo acompañaban. El pobre respiraba agitado y temblaba como si tuviera frío. Decía que le dolía todo el cuerpo. Lo más extraño era que aseguraba que sentía como si se estuviera pudriendo por dentro. Eso fue lo más duro de escuchar. Su voz sonaba desesperada y llena de dolor. Pasaron varios días así. Las noches se hicieron pesadas porque uno ya no podía dormir tranquilo sabiendo que en cualquier momento se iba a levantar gritando. Algunos hombres intentaban consolarlo. Otros se apartaban porque decían que no podían con esos gritos. Para mí fue la primera vez que presenciaba a alguien quebrarse de esa manera. La señora Muriel intentó de todo. Lo cuidaba más seguido. Le daba sus remedios y le hacía nuevas limpias. Rezaba con más fuerza. A veces parecía que lo calmaba, pero solo era un rato. Después regresaban los temblores y los gritos. Al final nada funcionó. El hombre se fue debilitando hasta que ya no pudo levantarse. Su cuerpo no resistió más. Y un día en la madrugada perdió la vida. Fue un silencio pesado el que se sintió en la cabaña cuando nos dimos cuenta de que ya no respiraba. Todos quedamos asustados. Nadie quería decirlo en voz alta, pero se notaba en nuestras caras. Era triste ver cómo alguien tan joven se había apagado en cuestión de semanas. El patrón trató de calmarnos. Nos dijo que seguramente ya venía enfermo desde antes, que lo que pasó era algo que podía suceder en cualquier lugar. Nos aseguró que él mismo se encargaría de llevar el cuerpo con su familia para que lo enterraran como debía ser. No volvimos a saber más del muchacho, solo quedó el recuerdo de lo rápido que se había ido. Fue difícil regresar a trabajar al día siguiente como si nada, aunque todos lo intentamos porque no había de otra. Esa noche mi padre me dijo algo que nunca olvidé. Me comentó que en el campo uno aprende que esas cosas pueden pasar sin aviso, que la vida es así de frágil y que uno debe aceptarlo. Yo escuché sus palabras, pero en el fondo no dejaba de pensar en lo extraño que había sido todo. Después de que el muchacho se fue, comenzaron a decir varias cosas entre los trabajadores. Algunos aseguraban que estaba enamorado de la patrona.
Otros decían que había sido el propio patrón el que le había hecho algo. Comentaban que tal vez tenía que ver con brujería o con magia negra. Eran rumores que se escuchaban en la cabaña cuando nos quedábamos solos. Yo escuchaba todo, pero no terminaba de creerlo. Para mí no tenía sentido. El patrón y su esposa eran buenas personas. Incluso la señora Muriel había intentado ayudar al muchacho cuando enfermó. Se desvivía en buscar remedios y en rezarle. No podía imaginar que ellos hubieran tenido algo que ver. Mi padre también pensaba así. Una noche mientras caminábamos hacia la cabaña, mi padre me dijo que no me metiera en esos chismes. Me explicó que aunque uno intente ser buena persona, siempre habrá alguien que diga lo contrario, que esa era la regla de la vida. Con el paso de los días, las cosas parecieron volver a la normalidad. El patrón nos aseguró que el cuerpo del joven ya estaba con su familia. Nadie podía confirmarlo porque él nunca habló mucho de su casa ni de dónde venía. Además, nosotros no teníamos manera de bajar al pueblo. El camino era largo y solo lo recorríamos cuando íbamos con el patrón en su camioneta. Así que solo nos quedó confiar en su palabra. El rancho volvió a su rutina. Se escuchaban las vacas en los corrales y el sonido de los machetes cortando monte. Los hombres hablaban menos del asunto y poco a poco se concentraban en el trabajo. Pero a la semana ocurrió algo extraño. Otro de mis compañeros de cabaña empezó a enfermarse. Esta vez fue diferente porque lo suyo fue muy rápido. De un día para otro comenzó a quejarse de un dolor de cuerpo insoportable. Se le veía en la cara el sufrimiento. Lo más inquietante era que no dejaba de vomitar. Al principio pensamos que era algo que había comido, pero pronto nos dimos cuenta de que no era normal. Lo que vomitaba tenía un color extraño, como entre verde y negro. El olor era tan fuerte que nos costaba quedarnos cerca de él. Era una mezcla desagradable que llenaba la cabaña y nos hacía salir para poder respirar. Esa noche no pudo dormir. Se retorcía en el catre como si algo le estuviera desgarrando por dentro. Gritaba de dolor y todos lo escuchábamos sin saber qué hacer. Algunos intentaban sujetarlo porque parecía que se iba a caer. Otros encendieron una lámpara de petróleo para vigilarlo. Tenía los ojos hundidos y sudaba como si lo hubieran metido en agua. Cuando la madrugada se puso más pesada, el patrón llegó a la cabaña. Miró la escena y dijo que lo llevaría al doctor. Entre varios lo cargamos como pudimos y lo subimos a la camioneta. El patrón nos agradeció, pero dejó claro que iría solo. No permitió que nadie lo acompañara. Encendió el motor y se fue por el camino de terracería. Regresó unas horas después. Lo recuerdo porque ya estaba amaneciendo. Su cara se veía cansada. Nos reunió afuera y nos dijo que el hombre había fallecido, que no había resistido el viaje. Ese compañero tenía alrededor de 35 años. Fue duro escuchar esa noticia. Ahí fue donde todo empezó a cambiar de verdad. Los demás trabajadores comenzaron a sospechar. Algunos decían que no era normal que dos hombres jóvenes y fuertes se fueran en tan poco tiempo. Otros repetían que tal vez alguien del rancho tenía la culpa, que no era casualidad. El ambiente en la cabaña se volvió pesado. Ya nadie dormía igual. Se escuchaban murmullos en la madrugada y miradas de desconfianza. Yo no sabía qué pensar. Por un lado me parecía imposible que el patrón o su esposa tuvieran algo que ver. Siempre habían sido amables con todos. Por otro lado, no podía ignorar lo que estábamos viviendo. Dos hombres en menos de un mes no era algo normal. Mi padre se mantenía sereno, pero yo notaba que también estaba preocupado. Durante esos días el ambiente en el rancho se sentía más pesado. No era solo entre los hombres, parecía que hasta los animales lo resentían. Yo notaba que algunas vacas estaban raras. Tenían lesiones en el lomo, en el cuello y en el dorso. Se miraban cansadas y con el pelo opaco. Eso no era común porque al inicio se veían fuertes y bien cuidadas. Un compañero que trabajaba conmigo en los corrales me comentó que había visto a varias reses tallarse contra los alambres. Decía que lo hacían con desesperación, como si tuvieran demasiada comezón. A veces quedaban con marcas en la piel. Era inquietante verlas así.
Mi padre, que era más observador, decidió platicar con algunos trabajadores que llevaban más tiempo en el rancho. No eran muchos, pero todos, al igual que nosotros, tenían pocos meses ahí. Eso nos pareció extraño. Un rancho tan grande solía tener gente de confianza que duraba años, pero en este lugar no era así. La mayoría eran nuevos. Mi padre me comentó después que ninguno de ellos había visto algo raro antes. Decían que lo de los 2 hombres que perdieron la vida era algo nuevo. Uno de los rancheros, que no dormía en las cabañas, sino en la casa grande, también habló del tema. Decía que a él también se le hacía rara la situación de las vacas. Reconocía que estaban enfermas, pero aseguraba que eran cosas que se podían curar. Según él, ya le había pasado el dato al patrón para que les consiguiera medicina. Hablaba con naturalidad, como si todo tuviera una explicación. Aún así, yo no podía dejar de sentir que algo estaba mal. Entre los hombres se empezaba a notar la desconfianza. Algunos no querían acercarse a las vacas porque temían contagiarse de algo. Mi padre trataba de tranquilizarme. Yo lo escuchaba, pero por dentro seguía inquieto. Y ahora hasta los animales parecían dar señales de que algo no estaba bien en ese lugar. Por las noches empezaron a pasar cosas que nos pusieron muy incómodos. Cerca de las cabañas se escuchaban unos cantos raros. Al principio pensamos que eran pájaros, pero pronto nos dimos cuenta de que no era normal. El sonido era extraño, incluso incómodo. Daba miedo porque se sentía como si alguien estuviera muy cerca de nosotros. Algunos decían que eran animales del monte, otros decían que eran pájaros grandes, pero yo juraría que no era ningún animal. En ocasiones el canto se escuchaba como un llanto. Era un sonido fuerte y agudo, parecido al llanto de una persona pero mezclado con el de un animal. Se acercaba de repente y luego se calmaba como si desapareciera. Ese cambio era lo que más me dejaba pensando. Nadie hablaba en esos momentos, todos guardábamos silencio para escucharlo mejor. Hubo un compañero que hasta dijo que podía ser un ser oscuro del monte, algún espíritu que rondaba por ahí. Nadie se rió ni lo tomó a broma. El ambiente estaba tan tenso que cualquier explicación parecía posible. Lo más extraño es que las 2 mujeres que dormían en la cabaña de al lado aseguraban que no escuchaban nada. Ellas decían que por la noche todo estaba tranquilo. Eso nos confundía más. Parecía que solo nosotros éramos los que lo oíamos. Era como si ese canto fuera dirigido únicamente a nuestra cabaña. Además de eso, empecé a sentirme más cansado de lo normal. Mis piernas ya no me respondían igual. Era un cansancio que no se quitaba ni con el descanso. Mi padre también me dijo que se sentía así en algunas ocasiones. Era raro porque los dos estábamos acostumbrados a trabajar duro en el campo, y nunca nos pasaba eso. Algunas tardes íbamos al río para bañarnos y refrescarnos. Antes ese momento era lo mejor del día. El agua se sentía fresca y salíamos como nuevos. Pero en esos días todo cambió. Ahora la sentía espesa, pesada. No corría limpia como antes. A veces hasta parecía más caliente de lo normal. Cuando metíamos los pies y tocábamos el fondo, el lodo se sentía distinto, como más grueso y pegajoso. Ya no nos refrescaba. Regresábamos al rancho igual de cansados que cuando nos habíamos metido. Fue por esos días que la patrona habló con nosotros. Se notaba preocupada. Nos reunió y nos dijo que ella pensaba que les estaban haciendo brujería. Según ella, era la única explicación para todo lo que estaba pasando. Dijo que seguramente era gente de otros ranchos, porque ellos vendían leche y quesos. Seguro no les gustaba la competencia. Escuchar eso me dio mucha incomodidad. Era la primera vez que sentía la brujería tan de cerca. Miré a mi padre y vi en su cara que también estaba inquieto. La señora Muriel nos explicó que haría protecciones y limpias para todos. Nos pidió que no nos asustáramos, porque decía que la magia oscura no era tan fuerte como para hacernos daño directo. Según ella, solo estaba afectando a los animales. Por eso las vacas estaban enfermas. Eso nos tranquilizó un poco. Todos confiábamos en que ella sabía lo que hacía. Además nos dijo algo que se me quedó grabado. Nos comentó que si alguno quería irse y regresar a casa, podía hacerlo. Nadie estaba obligado a quedarse. Teníamos todo el derecho de marcharnos si no nos sentíamos bien. Nadie quiso irse en ese momento,
Pensamos que no podía ser tan grave. Si de verdad la brujería estaba afectando solo a los animales, no teníamos tanto que temer. Lo de los 2 hombres que habían perdido la vida lo vimos como algo aparte. Hasta nos convencimos de que no tenía relación con lo que estaba pasando ahora. Esa noche dormimos un poco más tranquilos. Teníamos la esperanza de que las limpias de la patrona nos protegerían. Lo que no sabíamos es que era Muriel la que nos estaba enfermando a todos. Ella era la bruja. Las limpias que la señora Muriel hacía a los trabajadores parecían ayudar al principio. Uno se sentía más ligero después de que pasaba las ramas por el cuerpo, o de que le daba a beber sus remedios. Pero esa sensación no duraba mucho. A los días todos empezaron a notarlo. En lugar de mejorar, parecía que nos íbamos cansando más. El cuerpo se sentía pesado, las piernas no respondían igual. Lo más raro eran los sueños. Varios de los hombres decían que empezaron a tener pesadillas, aunque ninguno recordaba bien de qué eran. Solo coincidían en que costaba mucho trabajo despertar. Y cuando por fin lo lograban, era como si la mente se quedara en blanco por varios minutos. Yo mismo lo viví una noche, pero al abrir los ojos no recordaba nada. Solo quedaba esa sensación de miedo que no me soltaba. Con los días, 2 de los trabajadores más grandes comenzaron a enfermar. Era gente fuerte, acostumbrada a cargar peso y a trabajar de sol a sol. Pero de un día a otro tuvieron calentura muy alta. Sudaban sin parar y apenas podían hablar. Muriel trató de atenderlos, pero esta vez el patrón dijo que lo mejor era llevarlos al doctor. Otro de los hombres se ofreció a acompañarlo. Al parecer no quería que pasara lo mismo que con los otros, así que el patrón aceptó. Entre varios ayudamos a subirlos a la camioneta. Yo me quedé con una imagen clara. Los 2 enfermos iban pálidos, con los ojos perdidos. El que los acompañaba se notaba preocupado. Esa noche nos quedamos esperando, pero nunca regresaron. Nuestro patrón apareció a la mañana siguiente. Nos reunió a todos y dijo que los había dejado en una clínica del pueblo para que los atendieran. Explicó que el otro trabajador decidió regresar a su casa. No quiso seguir en el rancho. Según él, se despidió en el camino y se bajó para buscar transporte. Nos quedamos solo 5 hombres en la cabaña, entre ellos mi padre y yo. El ambiente se puso más tenso. Nadie decía mucho, pero en las caras se notaba el miedo. Esa misma noche mi padre me dijo que ya no le gustaba la situación. Me habló con seriedad. Dijo que lo mejor era que nos fuéramos, aunque todavía nos faltaba la mitad de la paga. Mi padre no era un hombre de estudios, nunca fue a la escuela, pero tenía ese instinto que tienen los hombres del campo. Decía que tal vez era alguna enfermedad rara que estaba afectando solo a los trabajadores, o tal vez era algo más oscuro. En mi familia siempre se había hablado de esas cosas, de magia, de amarres, de trabajos que la gente hacía en la sierra. Lo que más inquietaba a mi padre era que los patrones nunca se enfermaban, tampoco las muchachas que ayudaban en la casa, ni siquiera los pocos trabajadores que ya estaban desde antes, solo nosotros. Era una casualidad demasiado grande. Tenía razón, algo no encajaba. El cansancio, las pesadillas, hacían que todo se sintiera como una sombra encima de nosotros. Los trabajadores que quedamos tomamos la decisión de irnos. Era lo mejor. No queríamos arriesgarnos más. Pero el patrón nos pidió de favor que nos quedáramos. Se notaba desesperado. Dijo que no tenía gente y que le costaría mucho conseguir nuevos empleados. Nos habló con una voz quebrada. Nos pidió que lo ayudáramos solo un poco más. Nos prometió que serían 3 días nada más, que después él mismo nos llevaría al pueblo. Nos lo juró por Dios. Como gente de campo no supimos decir que no. Uno se deja llevar por la empatía. Creímos en sus palabras porque nos trataba con respeto. Ahora que soy grande entiendo que nos estaban manipulando, que jugaron con esa parte de nosotros que no sabía negarse. Al día siguiente, como éramos ya la mitad de los trabajadores, las tareas se sintieron más solitarias. Casi todas se centraron en cuidar al ganado porque seguían enfermando. Yo terminé temprano, pero estaba demasiado cansado. El cuerpo me pesaba como nunca. Decidí irme a la cabaña a descansar. Dentro hacía un calor insoportable.
El aire se sentía espeso. No aguantaba más. Lo único que pensé fue en ir al río. Tenía la esperanza de que el agua me refrescara. Caminé unos minutos por el sendero, pero durante todo el trayecto sentí como si alguien me siguiera. Me volteé varias veces, seguro de que iba a haber alguien detrás de mí. No había nada. Quizá era el calor, quizá mi cabeza, pero cada paso que daba me pesaba más. Cuando llegué al río me metí sin pensarlo. El agua fría golpeó contra el calor de mi piel y me dolió. Sentí que todo mi cuerpo se estremecía. No era alivio, era como si el agua y mi fiebre pelearan entre sí. Me quedé ahí unos minutos, con la esperanza de que bajara la temperatura, pero pronto la cabeza me empezó a doler con fuerza. Era un dolor punzante, como si me apretaran desde dentro. Me dio miedo. Sentí que la corriente podía arrastrarme, que me iba a pegar contra las piedras. Salí rápido y me quedé bajo un árbol. Temblaba de frío, pero al mismo tiempo mi cuerpo ardía. El dolor estaba en todas partes, los brazos, las piernas, la espalda. Y mientras estaba ahí parado lo volví a sentir. Esa mirada, esa presencia. Estaba seguro de que alguien me observaba. Por el rabillo del ojo alcancé a ver sombras, como figuras de personas paradas entre los árboles. Eran varias, quietas, sin moverse. Pero cada vez que giraba la cabeza para verlas no había nada. Me quedé quieto, con el corazón latiendo fuerte. No sabía si era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Cerré los ojos un momento para tranquilizarme, pero al abrirlos la sensación seguía. Tomé el camino de regreso hacia las cabañas, pero sentía que mi cuerpo estaba helado. Cada paso me costaba como si mis piernas se doblaran. No podía caminar bien. Me sentía descompuesto, como si algo dentro de mí no funcionara. De pronto algo llamó mi atención. Había un hombre parado en el sendero, vestido de negro, muy alto, más alto que el patrón. Se encontraba a unos cuantos metros de mí, tapándome el paso. No le alcanzaba a ver la cara. Era como si la oscuridad se la hubiera tragado. Me quedé inmóvil unos segundos. Aún así caminé un poco más, esperando que se desvaneciera como esas sombras que uno imagina de reojo. Pero no, esa figura seguía ahí. Lo único que pensé fue en rodearlo. Decidí salirme del sendero para darle la vuelta y seguir por otro lado. Pero apenas lo hice me di cuenta de que el sujeto me estaba siguiendo. Sentí un escalofrío en la espalda. Cada movimiento mío lo imitaba mientras avanzaba detrás de mí. No sabía cómo explicar lo que veía, porque mientras más cerca lo tenía, más grande se volvía. Vi con mis propios ojos cómo su cabeza tocaba las ramas de los árboles, cómo abría paso con sus brazos largos, apartando las ramas como si fuera nada. Pero lo hacía con lentitud, como disfrutando del momento. El terror me llenó por completo. Mi corazón latía a toda velocidad. Yo trataba de caminar más rápido, pero mis pies no respondían. Sentía que no avanzaba nada. Y esa cosa estaba cada vez más cerca, a 1 metro detrás de mí. Jamás en mi vida había sentido tanta angustia. De pronto lo sentí. Una mano enorme me tocó el hombro. Los dedos eran largos y me jalaron con tanta fuerza que caí de espaldas. El golpe en mi espalda me dejó sin aire. Apenas podía respirar. Antes de que pudiera moverme, esa cosa me levantó con facilidad, como si yo no pesara nada. Lo miré bien y confirmé lo que más miedo me daba. No tenía rostro. No era que estuviera cubierto. Era como si nunca hubiera tenido cara. Solo un espacio liso y oscuro en donde debería estar su rostro. Me puse a gritar desesperado. El sonido de mi voz se quebraba porque mi garganta dolía. Esa cosa me tomó del brazo con fuerza. Sus dedos enormes me apretaban como si fueran garras. Sentí que mi hueso se partía. Comenzó a jalarme con intensidad, arrastrándome entre los árboles. Yo me retorcí como pude. Intenté soltarme, pateando y empujando, pero estaba demasiado débil. Era como si toda mi fuerza se hubiera ido en un instante. No podía ni respirar bien. Gritaba, pero mi garganta apenas dejaba salir un hilo de voz. Lo único que recuerdo es que el hombre seguía creciendo. Cada vez era más grande. Su cuerpo parecía no tener fin.
como si se alimentara de mi miedo y se hiciera más inmenso con cada segundo. Después de lo que me pareció una eternidad, el ser se detuvo, pero no me soltó. Su mano seguía apretándome con tanta fuerza que pensé que me iba a desmayar. Yo seguí pataleando. Le pegué con mis rodillas, le di golpes desesperados, pero él no reaccionaba. De repente y sin razón alguna me soltó. Solo abrió su mano y me dejó caer. No hizo nada más, se quedó parado como si no le importara. Yo aproveché para correr. Corrí como nunca en mi vida. El problema es que no sabía dónde estaba. No reconocía el camino. Los árboles se veían iguales y sentía que la oscuridad me rodeaba por completo. Me costó muchísimo encontrar de nuevo las cabañas. Llegué aterrado, sin aire, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. No sabía si lo que había pasado era real o si mi cabeza me estaba jugando una mala pasada. Pero las marcas en mi cuerpo me lo confirmaron. Tenía los dedos marcados en los brazos. Tenía moretones en la espalda. Era imposible que todo hubiera sido un sueño. Esa noche me senté en un rincón de la cabaña y lloré. Jamás me había sentido tan desesperado. No podía dormir. Solo pensaba en que de alguna forma esa cosa volvería por mí. Esa madrugada todo se salió de control. Uno de los hombres comenzó a convulsionar. El catre se movía con fuerza y él se sacudía como si algo lo estuviera atormentando. Tenía espuma en la boca. Todos nos levantamos de golpe sin saber qué hacer. Uno de los trabajadores dijo que fuéramos a avisar a los patrones, pero en ese momento ya nadie creyó que fuera buena idea. Era como si cualquier cosa que hiciéramos con ellos pudiera empeorar la situación. Nadie confiaba ya. Intentamos ayudar como pudimos. Lo sujetamos de los brazos y de las piernas para que no se golpeara. Buscamos agua, rezamos en voz baja, pero nada funcionó. Lo vimos apagarse frente a nosotros. De un momento a otro se quedó inmóvil. Yo vi su cara al instante en que perdió la vida. Esa expresión de dolor nunca se me borró de la cabeza. La tengo hasta hoy grabada como si la estuviera viendo de nuevo. Fue entonces cuando mi padre me habló claro. Me dijo que ya no podíamos quedarnos más, que no pensáramos en la paga ni en lo que dejábamos atrás. Era cuestión de salvarnos. Los otros dos hombres también estuvieron de acuerdo. Nadie quería esperar un día más. Lo más duro fue dejar el cuerpo en la cabaña sin sepultarlo, pero ya no había manera. El miedo nos rebasaba. Sentíamos que estábamos en peligro, que si pasaba una noche más nos podía tocar a cualquiera de nosotros. Yo mismo me sentía muy mal. La calentura no me dejaba mantenerme en pie. El cuerpo se sentía vacío, como si no tuviera energía. Me costaba hasta mover los brazos. No podía pensar con claridad. Solo quería salir de ese lugar. Salimos de la cabaña sin hacer ruido. Mi padre iba adelante. Los otros dos hombres caminaban juntos un poco más adelante entre los árboles. Yo intentaba seguirlos, pero me quedaba atrás. Cada paso me costaba demasiado. Sentía que no podía levantar los pies. Mis manos temblaban y la garganta estaba tan seca que no podía tragar saliva. El camino se veía más oscuro que nunca. Los árboles parecían cerrarse sobre nosotros. Yo miraba hacia todos lados y sentía que las sombras se movían alrededor. Veía a mis compañeros avanzar entre los troncos como si fueran figuras perdidas. Las luces del rancho quedaban atrás, cada vez más pequeñas, hasta que ya no se vieron. La fiebre me hacía pensar que estaba soñando. Todo era confuso. El dolor de mi cuerpo, el cansancio, la desesperación. Quería correr, pero no podía. Quería gritar, pero la voz no me salía. Mi padre se dio cuenta de que me estaba quedando rezagado. Regresó hacia mí y me tomó del brazo con fuerza. Me jaló para que siguiera avanzando. Yo apenas reaccionaba. Caminaba en automático. Solo sentía el brazo de mi padre apretándome. El aire en los cerros era pesado. Cada respiro me costaba como si estuviera tragando humo. El corazón me latía rápido. El sudor me corría por la cara y por la espalda, aunque el frío de la madrugada era fuerte. En mi cabeza solo pasaban imágenes de lo que habíamos vivido. La cara del hombre que perdió la vida en la cabaña.
el llanto extraño de las noches, el rostro sin facciones del ser que me había levantado en el monte. Todo eso se mezclaba con mi fiebre y me hacía sentir que estaba perdiendo la razón. Pero lo único que nos quedaba era seguir caminando, avanzar aunque fuera a paso lento, alejarnos de ese rancho donde todo se había vuelto oscuridad. Mientras bajábamos por el sendero, sentí una respiración fuerte y caliente muy cerca de mi nuca. Era como si un animal grande caminara detrás de mí. El aire empezó a oler a podredumbre, un olor tan penetrante que parecía meterse hasta la garganta. Volté varias veces, pero solo encontraba oscuridad. Aún así, escuchaba el crujir de ramas. Era claro que algo venía siguiéndonos. A ratos el ruido era como de un animal que corría en 4 patas, pero de pronto se levantaba y sonaba como si caminara en 2. Eso nos puso a todos nerviosos. A mitad del sendero lo vimos. Una figura negra apareció frente a nosotros. Tenía patas como garras y se arrastraba por el suelo con movimientos lentos pero seguros. No se distinguía bien por la oscuridad. Parecía un bulto oscuro que se deslizaba. Sin pensarlo nos salimos del camino y nos metimos entre los árboles. Solo queríamos perderla. El monte se llenó de ese olor horrible, como de carne echada a perder. No era solo afuera. Lo sentíamos dentro, se nos metía por la nariz y por la garganta. Apenas podíamos respirar. Cada paso que dábamos era como hundirse en un aire contaminado. De pronto uno de los hombres que iba con nosotros comenzó a gritar. Fue un grito largo y lleno de terror. Todos volteamos a verlo y quedamos paralizados. Detrás de nosotros había una sombra enorme. Era la forma de una persona. Solo que mucho más grande que cualquier hombre que hubiera visto en mi vida. Se podía distinguir su silueta oscura contra la noche. Y lo peor eran sus ojos. Brillaban como si tuvieran luces dentro, resplandecientes y fijos en nosotros. Esa cosa avanzaba despacio. Su cuerpo se retorcía cada vez que daba un paso. Yo lo miraba y el corazón me golpeaba el pecho como si quisiera salirse. Sentí que me faltaba el aire. De repente mis piernas fallaron y caí al suelo. Mi padre se acercó corriendo y me tomó de los brazos. Me gritó que me pusiera de pie. Me gritó que corriera. Yo apenas podía moverme. El miedo me había dejado sin fuerzas. Me levanté como pude y avancé sin rumbo. Todo frente a mí era oscuridad. Las ramas me golpeaban la cara y los brazos. El monte era un laberinto sin salida. Intentaba encontrar a mi padre con la mirada, pero lo había perdido. No veía nada, solo escuchaba ruidos por todos lados. Era como si hubiera muchas personas corriendo entre los árboles. Pasos que iban y venían, ramas que se quebraban, sombras que se movían de un lado a otro. Pero cuando intentaba enfocar la vista no había nadie. El sonido me rodeaba y me hacía sentir atrapado. Yo lloraba como un niño perdido, no podía controlarme. Le gritaba a mi padre con todas mis fuerzas, pero no había respuesta. Cada vez que pronunciaba su nombre, el eco se mezclaba con otros ruidos que parecían imitar mi voz. Era como si algo jugara conmigo. Sabía que si me detenía me alcanzaría esa cosa que respiraba detrás de mí. Aunque no la viera, la sentía. Su aliento me rozaba la nuca. No sé cuánto tiempo corrí. No sabía cuánto faltaba para que amaneciera, pero cada segundo se sentía como si fueran horas. El cansancio me hundía. El dolor en mi cuerpo era insoportable. Aún así seguía avanzando. El instinto era lo único que me mantenía de pie. En esa oscuridad, en medio de la sierra, sentí que la vida se me escapaba. Afortunadamente pude encontrar a mi padre casi más abajo del cerro. Venía acompañado de uno de mis compañeros de trabajo. Ahora solo éramos 3. El hombre que estaba con mi padre venía todo lastimado, la ropa rasgada, las piernas llenas de marcas. Tenía la cara sucia de tierra y lágrimas. Él juraba llorando que una criatura lo había arrastrado entre los senderos. Decía que tenía cuerpo de persona, pero que la cara era como de murciélago. Lo juraba con desesperación. Repetía una y otra vez que esa cosa lo había tomado de los pies y lo jalaba hacia el monte, que sentía sus garras hundirse en la piel. Lo quería meter otra vez entre los árboles, como si quisiera devorarlo adentro.
Lo escuchábamos mientras seguíamos caminando, pero no había mucho que decir. Su miedo era real, podía verse en sus ojos. Yo mismo sabía que lo que decía no era mentira, porque había visto y sentido cosas parecidas en esa noche. Seguimos bajando como pudimos, pero nuestro estado era muy malo. Apenas teníamos fuerza para movernos. Yo casi llevaba a mi padre arrastrando, pero no pensaba dejarlo atrás. Le decía que aguantara, que ya casi llegábamos a un pueblo. Aunque en el fondo ni siquiera estaba seguro de que fuera verdad, solo quería mantenerlo con esperanza. Dentro de mí lo único que deseaba era regresar a casa, estar sano y salvo, poder ver de nuevo a mi madre y a mis hermanas. Rezaba en silencio a todos los santos que conocía para que nos dejaran salir de ese monte. No quería ni imaginar que esa gente del rancho pudiera encontrarnos. Ya era obvio que ellos eran los culpables de todo. Tal vez no sabíamos cómo, pero sí sabíamos que el mal estaba ligado a ellos. No miraba a los lados, tenía la vista fija al frente. Si volteaba sentía que podía ver otra sombra, otro rostro, otra cosa que me iba a volver loco. Caminaba como un ciego, enfocado en un solo punto, en la salida, en la idea de que abajo había un camino seguro. Mis pies me dolían mucho, mi cuerpo ardía en fiebre, la garganta me dolía al respirar. El aire se me iba como si hubiera corrido días enteros, pero no podía detenerme. Y entonces poco a poco la oscuridad empezó a rendirse. El cielo se fue aclarando, el amanecer nos fue guiando. Esa luz tenue de la mañana se convirtió en lo único que nos dio fuerza. Cada rayo nos recordaba que estábamos vivos, que aunque el monte había querido tragarnos, todavía podíamos escapar. Desafortunadamente mi padre no pudo resistir. Logramos llegar al pueblo con lo poco de fuerzas que nos quedaban. Alguien nos indicó el camino hacia una pequeña clínica. Entramos con la esperanza de que ahí podrían salvarlo, pero no había medicina, apenas un enfermero joven que hacía lo que podía con lo poco que tenía. Mi padre estaba muy mal, lo acostaron en una camilla y el enfermero intentó estabilizarlo. Le puso trapos mojados en la frente, le revisaba el pulso. Yo lo veía con los ojos rojos y sin aire. El corazón ya lo tenía demasiado débil. Le hablaba y le suplicaba que aguantara un poco más, pero en cuestión de horas se fue. Ahí mismo, frente a mí, mi padre dejó de respirar. No supe qué hacer en ese momento. Me quedé congelado. Era como si mi mente se hubiera quebrado. Era un niño que solo quería un abrazo. Quería despertar de esa pesadilla y volver a mi casa, ver a mi madre, escuchar a mis hermanas. Pero la realidad era otra. Mi padre ya no estaba conmigo. El hombre que había sobrevivido conmigo, aquel que también había bajado del rancho, fue el que me sostuvo en ese momento. Él me ayudó a buscar a mi familia. Se quedó a mi lado hasta el final. Nunca me dejó solo. Ese gesto lo recordaré mientras viva. Sin él no sé qué habría sido de mí. Cuando llegamos a mi comunidad fue un golpe muy fuerte para todos. La partida de mi padre marcó a mi familia. Mi madre no entendía cómo era posible. Mis hermanas lloraban sin parar. Yo mismo no sabía qué explicar. No tenía sentido, no había lógica. Nadie lo habría creído. Pasé años con pesadillas. Veía una y otra vez los ojos de esa sombra. Escuchaba los gritos en mi cabeza. Soñaba que algo me jalaba de los pies para arrastrarme al monte. Me despertaba sudando y con el corazón a punto de salirse del pecho. Mi cuerpo se sentía descompuesto, débil. Mi mente flaqueaba. Muchas noches creí que nunca me iba a recuperar. Con los años me convencí de algo, de que todo lo que pasó era parte de un plan. Esa gente buscaba trabajadores pobres, hombres de comunidades lejanas que nadie extrañaría, gente que nadie reclamaría. Así podían desaparecerlos sin dejar rastro. Nadie haría preguntas, nadie levantaría la voz, todo quedaba en silencio. Yo estoy seguro de que ninguno de los que bajaron enfermos volvió a estar vivo, ni los que supuestamente quedaron en la clínica, ni los que dijeron que regresaron a sus casas. Nunca más supe de ellos. Cuando fui más grande, intenté investigar. Quería saber qué había pasado con esa gente. Quería entender por qué nos había tocado vivir eso.
Pero ya no encontré nada, el rancho ya no existía. La gente del pueblo me decía que ese lugar pertenecía a una familia, pero que un día se desaparecieron del mapa, como si nunca hubieran estado ahí. No quedó ni una señal. Toda esa etapa de mi vida fue extraña, una mezcla de dolor y de miedo que me acompañó siempre. A veces pienso que sobreviví de milagro, o que mi padre me protegió hasta el final para que yo pudiera salir de ahí con vida. Hoy que han pasado tantas décadas sigo recordando. Cada noche antes de dormir hago lo mismo. Pido por mi padre. Rezo para que esté bien, para que esté tranquilo, para que un día yo pueda reunirme con él. No importa cuántos años hayan pasado, la herida sigue ahí. Nunca olvidaré ese rancho, ni olvidaré a la gente que se perdió en la oscuridad. Hola mi linda comunidad, les mando muchos saludos. Espero que tengan mucha salud, tranquilidad y sobre todo, que estén rodeados de gente que los quiera. Me gustaría agradecer a todos por sus comentarios. En verdad que ya espero leerlos cada vez que subo videos. Me alegran la vida. Ustedes son mi familia. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.